Así que vamos a ver lo que son las fuerzas. Para empezar, les voy a proponer algunas imágenes como esta, que en este caso, ¿cierto? Queda claro lo que vemos. Me gustaría que pudiéramos analizar esto desde el tema de la fuerza, ¿ya? Acá, por ejemplo, pensemos en la flecha. ¿Por qué la flecha sale disparada ahí? Porque algo le impulsa. ¿Y qué la impulsó? Una fuerza. ¿Quién hizo la fuerza? Un órgano efector. No sé. ¿No? O sea, no sé, una persona. Bueno, de partida, ¿cierto? Es un buen planteamiento lo que comenta el compañero en cuanto a que el movimiento se inició por una fuerza, ¿cierto? Es algo que nosotros también podemos verlo en la vida cotidiana, que cuando aplicamos una fuerza generalmente se mueve, ¿cierto? Dependiendo de las características del objeto y dependiendo también de la fuerza, se mueve o no se mueve quizás un objeto. En este caso vemos el movimiento de la flecha, entonces este digamos como impulso, ¿cierto? Por decirlo de alguna manera. Lo ejerció el hombre, dice el compañero. Pero, ¿qué es lo que mueve realmente a la flecha? Porque si bien es cierto, el hombre es el que gasta la energía para hacer la fuerza, ¿de dónde sale el impulso para la flecha? El arco de la cuerdita esa con la que se tira la flecha. Excelente, señorita. Hay un tema, ¿cierto?, de que el arco tiene, así como un elástico, por decirlo de alguna manera, es, ¿cierto? Tiene una especie de un cable que le permite, ¿cierto?, juntar tensión. Entonces, la tensión, en el fondo, cuando uno suelta, ¿cierto? Cuando la persona que lanza, ¿cierto? Suelta, esa tensión se libera, ¿cierto? Y si se fijan ahí, en realidad es el impulso que hace la tensión, ¿cierto? Por decirlo de alguna manera, el que genera el movimiento de la flecha. Ahora estamos absolutamente claros que el hecho de que se genere o se acumule esa tensión viene del hombre. Pero en realidad no es el hombre que la impulse directamente, porque si se fijan, ¿en qué dirección va la flecha? Si se fijan ahí, viene como hacia nosotros, por decirlo de alguna manera. Pero la fuerza que aplicó la persona va en el sentido opuesto, pues esto va para el otro lado, ¿se fijan ahí? Entonces, en realidad la fuerza ahí, ¿cierto? La hizo más que el hombre, la hizo el arco. ¿Se fijan? Así que ahí tenemos un pequeño acercamiento al tema de las fuerzas. ¿Cuál es la conclusión entonces aquí con respecto a lo que estamos comentando? No fue principalmente la persona la que hizo la fuerza, sino que fue el arco. Ya. ¿Y para hacer una fuerza, qué más? ¿Qué se necesita para hacer una fuerza? Energía. Una Correcto, tensión. energía. Para generar una tensión, para una fuerza. En general, esto ya tiene que ver con algo que vamos a ver más adelante, pero si se fijan, también hay un componente energético que en algún momento vamos a tener que abordar. No hoy día, pero igual para que surja ahí el concepto. ¿Se fijan? La energía, también necesitamos energía para hacer una fuerza. Nosotros no podemos hacer una fuerza, ¿cierto? Sin que haya una energía de por medio, por lo menos una fuerza física. ¿Ya? Así que ahí tenemos una primera idea. A ver, en este caso, seguramente la mayoría ha visto quizás no en nuestra región, ¿cierto? Pero sí en los Juegos Olímpicos, ¿cierto? La carrera de remo en equipo, ¿cierto? ¿La ubican? Sí, Sí, ahí profe. en el Mario Juego Olímpico. Correcto, aquí por ejemplo en Chile nosotros tenemos tenemos exponentes reconocidos mundialmente. En el caso, ¿cierto?, del río Calle Calle, que queda en Valdivia, se practica mucho esto. No sé si alguno ha tenido la oportunidad de ir a Valdivia alguna vez, No, ¿no? en fin. Les recomiendo que vayan, ciudad hermosa. Teacher, yo lo hice. ¿Usted Soy practicó la Javi, esto? por si acaso. Soy de Sí, la sí Li. sé que es la Javi, conozco su voz. Javi, ¿usted Sí, sí practicó lo hice. esto? Pero era muy chica, entonces no me acuerdo tanto, pero era súper pesado. ¿Y lo practicaste individualmente o No, es que yo fui para allá al sur. Ya, Entonces perfecto. estaba, creo que con mi ¿Rafting? familia. Ya, ¿Qué? perfecto. Yo creo que hiciste rafting, ¿o no? A lo mejor Es No sé hizo, como, cuál es el claro,
El canopy es parecido, que es cuando uno va como para adelante. Porque pasa que acá la diferencia es que en el... ¿Me escuchan? Más o menos. Ya, espera, sí, te pasé el micrófono. Hola, profe. Ahí sí. Espero. Bueno, decía yo que no lo confundan con el tema de la canoa, ¿cierto? Que uno va como hacia adelante. En este caso, si se fijan, el remo va uno proyectando una fuerza, ¿cierto? Que va hacia atrás y es como que el remo se mueve al otro lado, ¿cierto? Porque si yo muevo hacia atrás el remo, como hay un punto al medio, un tope, ¿cierto? En el fondo por ahí, hay una fijación, el remo se mueve al otro lado, hace ahí como una especie de palanca, por decirlo de alguna manera, con el agua. Y eso es lo que impulsa. Pero más allá de las características físicas excepto del deporte en sí, me gustaría que viesen el tema acá pensemos en una carrera. Hay dos equipos. ¿Cuál equipo creen ustedes que es el que va a ganar? Si hubieran dos equipos aquí que estuvieran compitiendo. ¿Qué características tendría que tener ese equipo que gane? Tendrán que tener fuerza en los brazos. ¿Fuerza de quién? Fuerza así como, es que para poder remar rápido tienen que tener fuerza en los brazos, así, son muy rápido. Efectivamente, las personas que practican este deporte tienen un desarrollo muscular importante en los brazos, efectivamente. Pero aparte de tener fuerza, ¿qué más tienen que tener? Coordinación. Excelente, tienen que tener una capacidad de coordinación, ¿cierto? Que les permita que todos, en el fondo, remen al mismo tiempo. Y por eso, si se fijan, hay una primera persona que está ahí como sentada, no sé si se fijan ahí. El primero es el que dirige el equipo. ¿Se fijan? Y le dice, ya, por ejemplo, 1, 2, 3, ahora, 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 y se van coordinando. Porque la idea es que si se coordinan, ¿qué pasaría? Si se coordinan bien, si todos reman justo al mismo tiempo. Rápido, Es más rápido. ¿Por qué es más rápido? porque así no avanzan como o sea, todos juntos de un lado y no del otro, porque es que como que van intercalados cada uno al lado izquierdo y lado derecho, Lo que pasa es que acá hay que o tienen pensar, a los dos lados. van todos en una fila, así, en una fila, y la idea es que cada uno de ellos se va siguiendo uno contra el otro. Entonces, Ujú. todos tienen en el fondo la fuerza en el mismo sentido, pero la gracia es que lo hagan de forma coordinada como hacía el Renato. ¿Por qué? Porque si no, no van a Por- avanzar casi nada, pues. Ya, eso, por ahí Porque va la cosa. aumenta la velocidad, po. Aumenta la velocidad del bote. Exacto, aumenta la velocidad porque en el fondo hay más, Entonces el mismo lado al mismo momento. sí, correcto, hay más, ¿No hay pulso? más impulso, más fuerza, exactamente, ese es el tema. Porque si, por ejemplo, en un momento dado, se sincronizan perfectamente ahí los 8, son 8 parece, ¿no? Sí son 8, los 8 y justo al mismo tiempo lo hacen, se suman 8 fuerzas, ¿se fijan? Porque van todos haciendo la fuerza en misma dirección y sentido, alguien lo dijo recién por ahí. Y en cambio, si hubiera uno fuera de tiempo, la fuerza no se sumaría en el momento adecuado, entonces cuando se genera el impulso, ¿se fijan? No, no sería tan rápido el cambio de velocidad, la aceleración. En el fondo acá estamos hablando de un cambio de velocidad, no estamos hablando de aceleración, ¿se fijan? Entonces ahí hay un concepto que utilizamos en la unidad anterior que también importa acá. El movimiento, la aceleración. Y como ven, aquí, ¿cuál sería la conclusión? Entonces, Que tienen que ser personas con músculos bien desarrollados y que tengan coordinación para remar al mismo lado con fuerza y tener más velocidad. Que las fuerzas se suman. ambas cosas, súper bien. Que en el fondo la coordinación va a permitir que las fuerzas se suman. Así que eso quiere decir que nosotros podemos sumar fuerzas, pero también podrían restar fuerzas. O sea, si aquí se sentara el primero, por ejemplo, y empezara a remar para el otro lado, le empezaría a quitar fuerza al equipo, ¿se fijan? Y también acá, ¿qué es? Miren, otra conclusión interesante. ¿Qué otra cosa aquí les va quitando velocidad? Porque ellos van, ¿cierto?, remando para ir más rápido, pero llegan a un momento que como que no pueden ir más rápido. Hay El algo. roce. El roce. El roce es también una fuerza. ¿El roce con quién? Con el agua y con el viento, ¿no? Correcto, las dos cosas muy bien, Ali.
acá tenemos dos fuerzas más que son fuerzas que quizás no lo habíamos visto en un principio. Hay una fuerza de roce, que es la fuerza de roce con el agua, que es cuando el agua está en movimiento, ¿cierto? Que también genera como resistencia. Si quieren pensarlo así, la fuerza de roce es como resistencia, por decirlo de alguna manera. Y también el aire también, si hay el día, por ejemplo, justo en el día que estén haciendo la competencia, hay viento en contra, entonces también le va a costar mucho más también al equipo poder salir adelante. Van a tener que gastar mucho más energía y probablemente también no van a ir tan rápido. Pero como ven ahí, tenemos también que donde hay una dinámica de fuerza real, hay varias fuerzas involucradas, no solamente, ¿cierto?, la fuerza del mismo impulso de los brazos, sino que también otras. Así que como ven ahí, tenemos otro componente y acá tenemos parecido, ¿eh? No quise poner puras fotos de hombres porque también como ven, las mujeres pueden dedicarse a hacer ejercicio. Ahí les dejé el Facebook si les interesa alguna y dedicarse a hacer ejercicio físico. Y fíjense que las chicas acá están haciendo un gallito, ¿ya? Y la pregunta en el juego del gallito, a ver, ¿qué pasa cuando están ahí, justo ahí, en la foto? Cuando están al medio las dos. Se están haciendo las dos fuerzas y están al medio. ¿Qué pasa ahí? Ahí Hay se un- anula. Se anulan las fuerzas. ¿Alguien dijo la palabra por ahí también atrás? La escuché. La palabra equilibrio. Alguien lo dijo por ahí, no sé de quién fue. Pero, exacto, llegan a un punto Hola, como Javi. de un ¿Qué? equilibrio. Fue la Javi, ¿no? No sé quién fue. Bueno, Sí, sí, sí. ya. Entonces la idea es que se alcanza un equilibrio. O sea, y cuando hay un equilibrio, como dijo alguien por ahí también, se anulan. Es como que no se mueven los puños. Y por lo tanto, esta idea también es sumamente importante para esta unidad, chicos. Cuando usted ve algo que está quieto, significa que todas las fuerzas que están actuando en ese momento están anuladas entre sí. Igual que, como decía la compañera ahí, que las dos fuerzas se anulan, porque en el fondo, la chica rubia, ¿hacia dónde? Hacia la fuerza. Hacia el fondo, ¿no? O sea, hacia como la pared. Esa es, ¿cierto? La dirección y el sentido, correcto. La dirección es, ¿cierto? Que va de la ventana a la otra pared, ¿cierto? Que va como, es como el eje, por decirlo de alguna manera. Y el sentido es que Ujú. ella va hacia la ventana, en cambio la otra señorita también está en la misma dirección, pero está en el sentido opuesto. Es decir, va, ¿cierto? En un sentido opuesto y por eso, si se fijan las fuerzas, si van en el mismo sentido, como en el caso de ahí, se suman. Pero si van en sentidos opuestos, se restan. ¿Ya? Eso quiere decir que la dirección y el sentido, como están influyendo en la suma de fuerzas, que voy a irme por acá, que la fuerza es una magnitud vectorial. Esto es lo más importante que tienen que tener en cuenta ustedes. Esto quiere decir que no solamente importa cuánto valga la intensidad de la fuerza, la intensidad es la magnitud o módulo, ¿ya? Sino que también depende de la dirección y el sentido. ¿Ya? Esa es una idea muy, muy importante que tenemos que tener presente. ¿Ya? Eh, Otra fuerza también que a lo mejor no conocen ustedes. ¿Alguien sabe lo que es eso? No, no lean lo de abajo, da lo mismo. ¿Qué es esa Un cosa? Ya leí agujero lo de negro. abajo. Esa es un... Inevitable. ¿Alguien lo Un dijo por ahí? agujero negro. Es un agujero negro. Un agujero negro, Y siempre hablaba de eso. ¿ya? Que es una foto real esta, una foto real que se sacó a través de unos telescopios ultra, ultra, ultra avanzados. En realidad no uno, sino que ocho telescopios que así como actuaron en coordinación. Porque fíjense que este agujero negro estaba a 55 millones de años luz, ¿ya? 55 millones de años luz es una distancia, niños, que nuestra mente no es capaz de dimensionar. Imagínense que un año luz es la distancia que recorre la luz en un año, ¿cierto? Estas cosas de años luz vamos a retomarla en la última unidad, cuando veamos estructuras cósmicas, pero igual un pequeño adelanto ahí. El agujero negro, ¿alguien sabe cuál es la gracia del agujero negro? Que su densidad es es como muy, muy alta, entonces la gravedad impulsa como todo lo que lo rodea hacia adentro y no reacciona a la luz, se supone. Porque los Excelente. fotones como que están apagados. O sea, Solo no así, ¿en reaccionan serio? los fotones. Le dije que la Lisa sabía.
Sí, qué bien, qué bien. El tema este es muy, muy interesante, por supuesto. Es un fenómeno natural, ¿ah? Los agujeros negros y se supone que parte del ciclo de vida de las estrellas es que las estrellas en algún momento se van a transformar en agujeros negros, ¿ya? Incluyendo la nuestra, pero aún quedan muchos millones de años para que ocurra eso. Bueno, la idea es que el agujero negro, ya lo dijo el compañero, lo explicó súper bien, lo felicito, señora Lee. Es un lugar donde hay una gran cantidad de masa acumulada en un espacio muy pequeño. Sí, dígame, Ari. No, le había dado las gracias. Ah, ya, dale. Entonces, pasa de que como tiene tanta masa, que ahí aparece otra fuerza, que quizás nosotros no la habíamos visto así. Se llama la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad es la fuerza que se genera cuando dos cuerpos que tienen diferente masa se atraen. En realidad, también hay fuerza de gravedad quizás entre dos personas, pero es tan chiquitita que prácticamente es nula, ¿cierto? Esa intensidad. Pero cuando la diferencia de tamaño es grande, como por ejemplo lo que pasa entre un cuerpo pequeño como nosotros con la masa de la Tierra, se genera una atracción. También ocurre, ¿cierto?, de la Tierra, la atracción que tiene la Tierra con el Sol, por ejemplo, ¿cierto?, que tiene una masa mucho mayor. Y de ese sentido, si se fijan ahí, la fuerza gravitatoria es una fuerza que también genera atracción, si se fijan, entre dos cuerpos. Estamos constantemente sometidas a ella, ¿ya? La fuerza de gravedad que nos mantiene unidos a la Tierra, ¿cierto? Pero la fuerza de gravedad depende, ¿cierto?, de esta diferencia de masas también. Y de la distancia, la verdad, un poco también. Se supone que la distancia que hay de la superficie, ¿cierto?, de la corteza terrestre hacia el centro de la Tierra es casi igual en todo el mundo, aunque a pesar de que la Tierra no es un círculo perfecto, sino que tiene las puntas ovaladas, es casi imperceptible el cambio. Así que la fuerza de gravedad es casi igual en todos los lugares del mundo, ¿ya? Aunque hay por ahí algunos lugares del mundo que es un poquito más débil. Entonces la idea es que también hay otra fuerza, y como ven ahí, la fuerza de gravedad. Así que como ven, las fuerzas pueden ser bien diferentes, son todas y magnitudes vectoriales. En el caso de la fuerza de gravedad, ¿hacia dónde apunta la fuerza? Hacia abajo. Correcto, siempre hacia abajo, ¿ya? Aunque estemos en un plano inclinado, por ejemplo, si estamos subiendo no sé, algo que esté inclinado, por ejemplo, una subida de un vehículo o subiendo a través de un terraplén, siempre igual el peso va hacia abajo, ¿ya? Bueno, se me sale el concepto que vamos a tener más adelante. El tema de la fuerza tiene que ver con el peso en realidad ahí, ¿ya? Cuando yo tengo mi cuerpo, ¿cierto? O cualquier cuerpo pequeño que está atraído con otro más grande, esa fuerza de gravedad generalmente la llamamos peso, ya que vamos a estudiarla dentro de un ratito. Así que bueno, como aspectos básicos, ya les comentaba, ¿cierto? La fuerza es, ¿cierto? Algo que puede modificar el estado de reposo, ¿ya? O que en el fondo hace que un cuerpo que esté en reposo pierda ese reposo. ¿A qué me refiero con eso? Si tengo un cuerpo que está quieto y yo ¿cierto?, hago que se genere movimiento, entonces estoy hablando de una fuerza, ¿se fijan? Toda causa capaz de modificar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo. Puede ser al revés también. Si yo tengo un cuerpo que se está moviendo y hago un frenado, por ejemplo, también sería una fuerza. Entonces también puede pasar que la fuerza puede generar, dependiendo de cuál sea el objeto, ¿cierto?, o el cuerpo, deformación. Y vamos a estudiar también qué tipo de deformación. Entonces la idea es que la fuerza se genera entre dos objetos. Ya no podemos pensar la fuerza como algo único o solamente o como parte de mí, sino que es entre dos cuerpos. No tiene sentido una fuerza solamente entre un cuerpo, siempre es entre dos. Y por eso, ¿cierto? Como les decía hace un ratito, la fuerza es importante considerar que es una magnitud vectorial, así que va a depender hacia dónde también se genere. O sea, es entre dos cuerpos y también depende hacia dónde se genere. Y si un cuerpo está en reposo, significa que todas sus fuerzas valen igual a cero. O sea, no habría fuerza, por decirlo de alguna manera. Pero si se genera una fuerza neta es como una fuerza visible, entonces en ese caso se ha perdido el reposo, ¿ya? O, ¿cierto?, aquel estado que mantenía se perdió. Así que en el fondo hay entender que la fuerza tiene, como decíamos, una magnitud, una dirección y un sentido, y también, en el caso de la deformación, un punto, ¿ya? Ese punto donde se hace la fuerza es lo que abajo aparece ahí, es el punto de aplicación, es el lugar donde se aplica una fuerza en un determinado cuerpo.
Estas son las características básicas entonces que tiene la fuerza, y a lo mejor ya lo habían visto por ahí en algún momento. La fuerza se mide en el sistema internacional en una unidad que se llama Newton, que se representa, se simboliza con una N mayúscula, ¿ya? El Newton es una unidad, no primaria, es una unidad secundaria del sistema internacional. No sé si se acuerdan que les comenté esto al principio del año. Bueno, en una unidad secundaria se puede descomponer en unidades primarias. Entonces, un newton es en el fondo 1 kilogramo por metro dividido en segundo al cuadrado. Esa es, en el fondo, lo que sería en términos de unidades primarias un newton. El newton Espera, profe, secundaria. ¿cuál es? Repita. Abajito, aparece aquí abajito, si te fijas ahí. Sí, El- gracias, profe. El newton sería equivalente a 1 kilogramo por metro dividido en segundo al cuadrado. Esto va a tener mucho más sentido en la próxima clase, sí. Ya no tanto hoy día, porque hoy día ¿Profe? el cálculo es poquito. ¿Sí? Pero si yo tengo un cuerpo que no está en movimiento ni nada, si se le aplica ninguna fuerza, entonces ¿significa que está en reposo? ¿O Correcto. porque si no le aplico fuerza para ningún lado? Si un cuerpo no se mueve o mantiene su velocidad, significa que está en reposo. Ahora, por ejemplo, piensa tú, tenemos que imaginarnos una situación como que estuviéramos en el espacio. Si nosotros estuviéramos adentro de una nave espacial y tuviéramos que salir en un momento al espacio exterior a hacer una mantención, o sea, arreglar algo, imagínate que estamos con un martillo y de repente se me suelta el martillo. Se me suelta y el martillo se iría, ¿por cierto? Se iría por el espacio, así como en las películas. Y resulta que se iría con una velocidad, ¿cierto? Inicial. Y resulta que esa velocidad nunca cambiaría. Mantendría su velocidad para siempre. Porque a diferencia que lo que ocurre en la Tierra, como en el espacio hay vacío, no hay roce. Entonces podríamos decir que va a mantener su movimiento de forma perpetua, para siempre. A no ser que otra fuerza, ¿cierto?, se la quite. Así que la fuerza en el fondo sería algo que le quitara ese estado de reposo a ese martillo que se me fue en el espacio, o algo que esté en reposo, ¿cierto?, que altere ese estado de reposo. Entonces cuando la suma de las fuerzas es En la igual a Tierra cero, no se podría hacer. no, porque en la Tierra podría haber un movimiento perpetuo, quizá a nivel microscópico solamente, a nivel, ¿cierto?, del movimiento de un electrón alrededor de un núcleo, o sería básicamente, pero cuerpos grandes como nosotros no tienen movimientos perpetuos, siempre hay alguna fuerza que esté en contra. Entonces cuando la fuerza suma Por cero, ejemplo, si podríamos decir que no hay fuerza. tengo una taza, no le hago ninguna fuerza, ¿no sería lo mismo? ¿Una taza? ¿Dijiste, no? ¿No te escuché mal? ¿Una taza? ¿Qué? ¿Sí? Ya, si tú tienes una taza, mira, aquí tengo una taza yo. Aquí tengo un matecito. ¿Ya? Entonces mi taza, resulta que, así como está ahora, todos entendemos perfectamente que si yo saco la mano, se va a caer, ¿cierto? Entonces, ¿qué estoy haciendo yo con mi músculo en este momento? ¿Está haciendo fuerza hacia arriba o la está Correcto, estoy sosteniendo? haciendo una fuerza en contra para que usted, bueno, creo que se me mueve muy poquito, ¿cierto? Para que no se mueva, en el fondo, para que tenga como, entre comillas, un reposo, no moverse, ¿cierto? Tiene que haber una suma de fuerzas que dé cero. ¿Se fijan? Entonces acá si alguien me pregunta cuál es la fuerza, cero, porque no se está moviendo. Ahora, si yo la subo, significa que estoy haciendo más fuerza que el peso. Y si yo bajo, estoy haciendo menos fuerza que el peso. Entonces ahí Ah, por pierde la el reposo. gravedad, ¿no? Sí, pues, porque si yo, mira, yo estoy haciendo una fuerza aquí, pero si yo con mi brazo, mi sistema nervioso empieza a hacer menos fuerza, o se me cansa el brazo, por ejemplo, cuando hay un agotamiento del músculo, empieza a disminuir su capacidad muscular. Pues, entonces, en ese caso, empieza a bajar. Cuando uno, por ejemplo, si esto lo tuviera una hora así, efectivamente no podría, pues se me empezaría a bajar la tasa porque se me cansaría el músculo. Entonces ahí, en el fondo, la tasa, como ven, es un ejemplo de una suma de fuerzas. Ahora, si miramos la tasa encima de la mesa, no es muy diferente, ¿eh? La mesa igual está haciendo una fuerza, aunque ustedes no lo crean, sobre la tasa. Porque si yo pongo la tasa arriba de un papel, ¿cierto?, se va a caer. Si yo pongo, por ejemplo, dos tablas y pongo un papel y pongo arriba la taza, el papel, ¿cierto?, se va a caer el papel. O sea, todo se va a hacer tira, ¿cierto?
Ni la taza ni el papel van a aguantar. Porque el papel no tiene la capacidad de hacer la fuerza opuesta. Pero una mesa, por ejemplo, sí. Así que ahí, de tu consulta, Fran, te lo agradezco, sale un nuevo concepto. Se llama la fuerza normal. La vamos a ver en un ratito. Es como esta fuerza que va como para arriba. ¿Ya? Que aunque no la veamos, está por ahí. Bueno, entonces, como ven, hay hartas cosas que considerar con respecto a la fuerza. La fuerza genera dos efectos. Ya los vimos en el fondo. ¿Qué efectos genera la fuerza sobre los cuerpos? Si yo tengo un cuerpo y le aplico una fuerza, ¿qué le va a pasar a ese cuerpo? Aumenta la velocidad, algo así. Perfecto. Hay un cambio de velocidad. ¿Y cuál es la otra opción? ¿Qué pasa si a un papel yo le hago una fuerza? Si tengo un papel, por ejemplo, y le hago una fuerza, ¿qué le va a pasar? Puede que tenga una deformación. Exactamente, señorita Dani. Hay una deformación. Entonces, cuando hablemos del cambio de velocidad, igual hay que pensar en la dirección y el sentido, ¿ya? No solamente en la intensidad. Entonces yo, por ejemplo, puedo tener un vehículo, por ejemplo, como ven ahí, control remoto, imagínense que lo estoy moviendo y se mueve a cierta velocidad, y yo voy y le pego una patada. Sale más rápido todavía. Porque en el fondo ahí, si yo hago una fuerza que vaya en el mismo sentido que el movimiento aumenta su rapidez. Ahora, si yo hago una fuerza en sentido opuesto del movimiento, de la velocidad, ¿cierto? Entonces hay un frenado. En el fondo los vehículos lo que hacen es una fuerza de roce, de frenado, ¿ya? Y si lo hago en otro sentido, perdón, en otra dirección, lo que va a ocurrir es que va a haber un cambio también de dirección del movimiento, ¿ya? Entonces también ahí depende de cómo se aplique la fuerza. En general vamos a aplicarlo en un plano nosotros, o sea, aumentando la velocidad o disminuyendo la velocidad. La otra opción, ¿cierto?, es que en el caso de la deformación, por ejemplo, en el caso del arco que veíamos al principio de la clase, la deformación, ¿cierto?, puede ser no permanente, que es cuando el cuerpo se estira, ¿cierto?, como un elástico y después recupera su forma original, ¿cierto? Y hay otras que en el caso de un papel, de plasticina, ¿cierto?, uno deforma y con una fuerza y sin embargo, como ven ahí, pierde su forma original y se mantiene de forma permanente, ¿cierto?, la deformación. Esos son los efectos que puede tener la fuerza sobre los cuerpos, ¿ya? Y también acá hay otras fuerzas que por ahí, ¿cierto?, a lo mejor no han salido, pero que en algún momento dado, ¿cierto?, abordaremos. Las fuerzas de contacto, acá, que son la primera columna, ya son fuerzas en general asociadas a los trabajos físicos, pero también hay otras fuerzas que no son de contacto. Entonces, bueno, de contacto son más visibles cuando uno arrastra, cuando uno hace tensión, cuando uno impulsa algo con la mano, hace una fuerza, impulsa con una patada, etc. Todos estos serían, en el fondo, fuerza de contacto. Y la fuerza que no es de contacto se llama un campo de fuerza. Que un concepto que de repente encontramos en, no sé, en los dibujitos animados, no, sí existen los campos de fuerza. Los campos de fuerza pueden ser en general magnéticos, como la que aparece abajo, ¿ya? Si yo tengo un imán, y al imán, ¿cierto?, yo lo coloco a las proximidades de un metal ferromagnético, como por ejemplo el hierro se atrae, ¿cierto?, hacia el imán. O si tengo dos imanes, los imanes se pueden atraer o repeler, porque en el caso de los imanes tienen un polo norte y un polo sur. Entonces, si yo los coloco, los polos opuestos se atraen, y si coloco el mismo polo, como que se empiezan a separar. También si tengo una carga positiva y una carga negativa, ahí hay una fuerza eléctrica, una fuerza de atracción eléctrica o electrostática. Y lo que hablábamos hace un ratito de la fuerza gravitacional también. La fuerza gravitacional también es un campo de fuerza porque incluso si no están en contacto, por ejemplo, una ave que está volando, si deja de hacer fuerza, se va hacia abajo. Entonces, aunque no haya contacto directo entre la Tierra con el cuerpo, igual se genera la atracción. ¿Ya? Así que hay fuerzas de contacto y fuerzas por campo de fuerza, ¿ya? Para que ahí también tengamos otros conceptos. También este tema de la fuerza
vamos a profundizar en la próxima clase, pero se lo tenemos que agradecer mucho a Isaac Newton. ¿Ya? Isaac Newton fue el que estudió mucho la fuerza. En general se puede medir la fuerza de un objeto con un dinamómetro, como ven ahí, es como una especie de instrumento que adentro tiene un resorte. Y el resorte, ¿cierto? Cuando uno le aplica una fuerza, en este caso, por ejemplo, la imagen, la A, la B y la C, vemos que hay una fuerza que va hacia abajo, como el peso. ¿Qué le pasa al resorte? ¿Se estira? Se estira. Entonces, como tiene ahí, ¿cierto? También una agujita que se mueve con el resorte, cuando el resorte se estira, se va midiendo ahí, se fijan entonces ahí en el lector la cantidad de fuerza. Más o menos algo así. Entonces acá, bueno, tiene ciertas características, por supuesto, ciertas medidas, pero digamos que en general se puede medir con un dinamómetro la cantidad de newtons. En el fondo ahí en la imagen A vemos 1 newton, en la imagen B 2 newton, y la imagen C se puso 1 newton más 2 newton, sumaron 3 newton, ¿cierto? Entonces ahí, la parte D la vamos a dejar para más adelante, sí, porque ahí también depende del ángulo, de la dirección del sentido, pero para no enredar tanto. Bueno, entonces, como les decía, las sumas, perdón, los vectores, todos los vectores, incluyendo las fuerzas, se pueden, ¿cierto?, sumar, restar, y se puede hacer una suma neta. Así que todo depende, ¿cierto? Para el caso de nosotros, ¿cierto? El tema este de la fuerza neta es la suma de todos los vectores que están involucrados sobre un cuerpo, sobre un objeto. Si la suma da 0, entonces el objeto va a mantener su estado en reposo o va a mantener su movimiento, si estuviera en el espacio, por ejemplo. ¿Ya? Así que en el caso de la Tierra siempre generalmente hablamos del reposo. Entonces, si la suma de todas las fuerzas da igual a 0, el objeto se mantiene en reposo. Y si hay, ¿cierto?, en el espacio hay movimiento, se mantiene en movimiento. Si la suma de todas las fuerzas que está ahí da diferente de 0, entonces el objeto acelera y se mueve, ¿cierto?, después a una velocidad constante. Habría un cambio de movimiento, un cambio de velocidad. Los vectores se pueden sumar, ¿ya? Como ven ahí hay vectores. Estas flechas son vectores y el tamaño de la flecha es, ¿cierto?, cuánto mide. 1 newton, 2 newton, 3 newton. Mientras más grande la cantidad, ¿cierto?, de la magnitud, más grande es la flecha. Esto no sé si lo han hecho en alguna ocasión, pero si no, lo vamos a ver más adelante. Uno puede sumar los vectores, uno puede sumar las flechas. ¿Cómo se hace? Se pone una flecha detrás de la otra. Por ejemplo, si yo quiero sumar aquí, voy a poner, ejemplo, la flecha naranja. Donde terminó la flecha naranja, voy a poner la segunda flecha. Ahí, por ejemplo. Y donde termina la segunda flecha, voy a poner la tercera flecha. Entonces, si ustedes se fijan ahí, la suma de los vectores, en este ejemplo que hice yo, sería finalmente la distancia que hay entre el punto inicial de la primera flecha con el punto final de la última flecha. Algo como por ahí. Si lo miramos, ¿cierto?, acá, para verlo más bonito. Esa sería la resultante, finalmente. La que se ve acá, esa flecha que está ahí. Se pueden sumar también los vectores. Cuando es en un solo plano es fácil, porque si va para el mismo sentido, sumo, y si va en sentido opuesto, resto. Pero si no van en el mismo sentido y ni en la misma dirección, como en este caso, se hace así. Se le coloca una flecha detrás de la otra. Y el punto, o la suma de ellos, finalmente es, ¿cierto?, cuando nosotros juntamos el punto inicial de la primera flecha con el punto final de la última. Dando lo mismo, ¿cierto? Cuál flecha ponga primero y ponga después. El resultado va a ser el mismo. Bueno, entonces, fuerzas importantes para que el día de hoy podamos conocer. Ya hemos hablado de algunas. La primera es el peso. El peso, que es, ¿cierto?, la fuerza que ejerce un objeto más grande sobre uno más pequeño, como la Tierra lo hace con nosotros. El peso siempre va hacia abajo, siempre va, por decirlo de alguna manera, en el eje Y hacia abajo. Independiente de que haya un plano inclinado. Eso da exactamente lo mismo. ¿Y cómo se calcula la fuerza de peso? Que, por ejemplo, acá en este caso, una bolita, su peso sería la multiplicación o el producto de su masa por la fuerza de gravedad. ¿Cuánto varía la fuerza de gravedad? ¿Alguien se acuerda? 9,8, no, nada que ver. Correcto, señorita. Esa es la aceleración, 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Ojo, que el peso depende de la gravedad, así que no confundir masa y peso. Es decir, usted tiene una masa, que es la cantidad de materia, ¿cierto?, que tiene un objeto como usted.
pero el peso depende de la gravedad. Y eso quiere decir que si usted fuese a la Luna, usted tendría menos peso, porque la gravedad de la Luna, por ejemplo, es mucho más baja que la que hay en la Tierra. Lo que importa es la masa en el fondo, ¿ya? El peso es el resultado de la atracción de la Tierra, ¿cierto?, con la masa. Así que siempre todos los objetos tienen un peso, ¿ya?, pero no confundir con la masa. Otra fuerza importante, la que había dicho la Fran ahí, ¿cierto?, en el fondo en su consulta, es la fuerza normal. La fuerza normal es la fuerza que se ejerce de forma perpendicular hacia la superficie. Entonces, por ejemplo, si acá tengo una superficie, como ven aquí, plana, la fuerza normal va en el sentido completamente perpendicular de la superficie. Acá, por ejemplo, hay un plano inclinado, donde está la cajita amarilla, perdón, la cajita verde, y ahí si se fijan, la fuerza normal va en perpendicular a la superficie. Si es plana, es más fácil, pero si hay ángulo ahí, como ven, en este caso un plano inclinado, pasa eso. Así que la fuerza normal se ejerce siempre y su dirección es siempre perpendicular. Y una última fuerza que el día de hoy vamos a ver, solamente para que las conozcan, es la fuerza de roce, que es una fuerza que se genera cuando hay dos cuerpos, perdón, dos superficies en contacto. Entonces la fuerza de roce siempre se opone al movimiento, ¿ya? Entonces si yo estoy moviendo algo, la fuerza de roce va como en el sentido opuesto y me va frenando, ¿ya? Que es lo que veíamos con el tema del remo. Y también cuando arrastro uno, si se fijan ahí. Y bueno, en general el roce es, ¿cierto?, depende de la cantidad de las características del cuerpo, ¿cierto?, de la superficie. Y más o menos eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Me queda poquito tiempo.